Vamos a pedirle al Señor que nos visite, porque cuando el Señor nos visita, viene con mucha bendición. Amén. Padre amado, eterno Dios soberano, en esta hora, Señor, alineamos nuestro espíritu al tuyo, Señor. Tu palabra dice que el que se alinea al Señor, un espíritu es con Él. Y subimos a los lugares celestiales donde está nuestra autoridad junto con Cristo. Y venimos a darte gracias, Señor, porque nos permites estar hoy aquí en tus atrios, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que entremos a tus atrios con acción de gracias y con alabanza, Señor. Te hemos adorado, Señor, te hemos bendecido y ahora te damos gracias, Señor, porque sabemos que hoy tienes una palabra fresca y nueva para nosotros y que traerá, Señor, revelación a nuestras vidas. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos. Seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir esa palabra, Señor, y seamos edificados. Seamos, Señor, exhortados, consolados, porque tu palabra, Señor, dice que es para exhortar, para consolar y para edificar. Y aquí estamos, Señor, con un corazón circuncidado para que entres y cenes con nosotros y nosotros contigo. Como dice en Apocalipsis 3:20, en el nombre de Cristo Jesús, toma el control, Espíritu Santo, y me paro detrás de ti, que seas tú hablándonos hoy. Callo toda voz de la carne y de las tinieblas que quieran manifestarse en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hoy vamos a continuar con el estudio de Génesis. Ya casi llegamos a la mitad. Hoy nos corresponde el capítulo 21. Es un capítulo que vamos a profundizar un poco en los dos versículos de este capítulo. Entonces vamos a ir al capítulo 21, versículo 1 y 2 de Génesis. Amén. Y dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Bueno, estuve orando mucho al Señor sobre esta palabra, el significado visitar. Yéndonos al original, al diccionario de Strong hebreo, la palabra visitar, no sé si ustedes han estudiado un poco o conocen un poquito el diccionario Strong hebreo. Todos vienen con números. Es donde uno quiere conocer más las raíces, hay que ir allí. Y por ejemplo, visitó en el Strong, la pronunciación es Pacá. Y en el número 6485 de la Reina Valera, su significado es activar. Su derivación es raíz, viene de una raíz. Su definición es visitar, depositar. Y la definición en la Reina Valera es activar, constituir, entregar, enviar, poner, traer, visitar. Empadronar. En el número 82-83 del Strong, en el hebreo, se refiere a Sara, esposa de Abraham. Y en el número 559 en el Strong hebreo, la definición en Reina Valera es afirmar, afirmar. ¿Qué estaba afirmando? La promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Sara, porque no solamente fue Abraham. En el Strong, en el 62.13, es abrir. La pronunciación es atzá, su derivación es raíz primaria. Quiero que prestemos atención, estemos muy atentos,
porque este estudio va a ser muy bonito. Ya después es bueno que tomen nota si quieren, porque como lo vamos a subir a la página de la iglesia, ahí pueden parar, pueden tomar notas, pueden meditar, buscar en la Biblia. Entonces, muy importante estar atento a lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar. Y la definición en la Reina Valera, abrir, es la matriz, ya que Dios había cerrado, porque la había comprimido, consumar la promesa, cumplir, traer. Ahora, lo desglosé de una manera más fácil para entenderlo, estudiando cada significado de estos. Entonces empecé a activar. ¿Qué era lo que Dios iba a activar? Si visitó, aquí dice que activar. ¿Qué vino a activar? Lo que Dios había desactivado. Porque cuando nosotros en el Génesis capítulo 16, en el versículo 2a, en el principio dice que Dios había hecho estéril a Sara. Lo mismo que le pasó a Rebeca, a Raquel, lo que le pasó a Ana, la esposa del Cana, que está en 1 Samuel 1. Entonces Dios a muchas mujeres, no solamente en la antigüedad, hoy por hoy, hay muchas mujeres que Dios les ha cerrado la matriz. Unas por parte de Dios, y ahora vamos a ver 4 puntos que saqué, son muchos, pero saqué solo 4 por el tiempo. ¿Por qué motivos la matriz de una mujer se puede cerrar? O incluso en el hombre, haber esterilidad y no traer hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio 7, que vamos a ir un momento a Deuteronomio 7, versículo 12 al 14, Dios hace unas promesas. Capítulo 7, versículo 12 al 14. Y mire lo que dice: un pueblo santo para Jehová. Dice, del 12 al 14 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre. O sea, si lo va a bendecir, no tiene por qué haber esterilidad, ¿cierto? De tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el grano, el mosto, bueno. Y 14, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tu ganado. Entonces, si aquí nos está diciendo que si cumplimos y somos obedientes a Dios, no habrá esterilidad ni en la mujer, ni en los animales, ni en el hombre, ni nada. Y entonces, ¿por qué razón hubo tanta esterilidad, y sobre todo en estas mujeres que venían con tremendos propósitos de Dios? Porque Dios no hace nada sin propósito. Hay cosas que Dios las hace y hay cosas que no las hace Dios, pero las permite. Y cuando yo leo esto, digo, bueno, si Abraham fue un hombre que obedeció a Dios, y por la obediencia, por creerle, se le fue contado como justicia. Y Sara, ¿qué pasa? ¿Por qué Sara había esterilidad en Sara, más no en Abraham? Y así vemos muchas razones. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esta esterilidad en Sara? Porque para Abraham no era imposible tener hijos por la edad. Aunque ellos en un momento dijeron, pero ya, como dice Abraham, dijo Sara, ya el viejo, pues no dice, ya Abraham con tantos años, pero vemos que después de la muerte de Sara, muchos años después, Abraham, cuando muere Sara, consiguió una mujer que llamaba Satura y tuvo como 6 hijos con ella. Entonces para Abraham no había problema, la esterilidad venía por parte de Sara. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esta esterilidad de Sara?
Y esta semana me despertaba el Espíritu Santo y yo no podía dormir. Y me traía, eso me llegaba información y me tengo que levantarme a tomar nota. Y tome nota. Y yo le decía, Señor, esta palabra es muy delicada lo que tú me estás revelando. Me da temor enseñar esto. Porque van a llover críticas. Y así como dice por ahí alguien que amárrese los cinturones, otros dicen que le sale humo de la cabeza, hoy nos va a salir es fuego. Hoy nos vamos a chambuscar. ¿Por qué? Esto es muy tremendo lo que vamos a ver, es profundo, pero aún hay más. Y yo le preguntaba más cosas al Señor y me decía, confórmate con esto, aún todavía no es el tiempo de revelar más cosas. No pretendas saber lo que no puedes saber, porque hay cosas que le son reveladas a los hombres, a los hijos de los hombres, pero hay cosas secretas. Eso dice también en Deuteronomio 29 dice. Entonces el Señor me decía, soy yo el que te estaba hablando todo este tiempo, no te dé miedo predicarla, que mi espíritu ha estado contigo cuando estás estudiando, porque yo me bajaba y estudiaba y leía, y llevo ya 2 semanas con este tema, desde el sábado pasado, toda la semana, meditando, porque meditando es donde uno habla espiritualmente. Y ahí yo despertaba sin hablar, solamente meditando en la palabra, acostado en la cama, despertarme y empezar a llegarme toda esa información, y yo medito, y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto, y me llevaba las palabras, me llevaba la Biblia, me bajaba con el computador, me salía del cuarto y llévame citas bíblicas. Y entonces, hasta que el Señor ya pues me habló y me dijo que no tuviera miedo, que era Él que me estaba llevando a ese estudio. Y es que nosotros vemos que por ejemplo, bueno, voy a continuar con esto y ahora terminamos ahí. Entonces, cuando Dios dice que activar, ¿qué se estaba activando? Nosotros, cuando vamos al principio, nosotros vemos que hay varias genéticas, y hemos enseñado aquí, el Espíritu Santo nos ha enseñado que hay, hasta el momento, tengo 3 genéticas, pueden haber más, pero yo, he encontrado en la Biblia 3 genéticas, a la luz de la palabra, y eso es lo que quiero hablar. Entonces, tenemos la genética registrada en el Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿de quién? Ahí hay 2 genéticas. Cuando Eva desobedece, come del fruto, le da a Adán, ¿qué pasó ahí? Vino una iniquidad, ¿cierto? Pero esa iniquidad produjo consecuencias, y lo vemos en el capítulo 3 de Génesis 3:15, donde el Señor le dice, está hablando con Satanás, desde el 14 le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, está hablando con Satanás. En el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer es la iglesia, pero en este caso era Eva, entre tu simiente y la simiente suya. Había una enemistad entre esas 2 simientes, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le está hablando a Satanás, y la simiente suya, ¿de quién? De Eva. Entonces, ¿qué pasó a continuación? El primer hijo que tiene Eva, ¿de qué simiente viene? ¿Ustedes creen que era de Adán? ¿O venía de Dios o de la serpiente? Yo creo que es simiente del pecado. Sí. ¿Por qué?
si ellos no tuvieron una relación sexual? Porque siempre nos hicieron creer de niños, y hasta aún congregándonos hace años, pero no vengo a hablar de nadie de las iglesias, nos enseñaban que se había comido la manzana. Por ahí en la Biblia, cuando tú entras, ¿qué significa el espíritu de Lilí? Lo vas a encontrar, y dice que Satanás tuvo una relación con Eva, sexual, pero eso es mentira. Yo en la Biblia no he encontrado una relación sexual. Ahora, estudiando el Génesis como Dios nos ha puesto a estudiarlo, que hemos aprendido todos acá, es que el pecado entró de Satanás a través de la serpiente la antigua, que es el diablo. La serpiente antigua fue espiritual. La iniquidad no entró por una relación sexual ni por comerse un fruto, sino por la palabra. Lo hemos enseñado, ¿sí o no? Lo tenemos claro que la iniquidad entró por la palabra, porque la palabra es espíritu, ¿eh? Acuérdese, Juan 6:63, porque las palabras que yo les hablo son espíritu, y por ahí entró la iniquidad. Entonces, entre esas dos simientes, ahí el primer hijo de Adán y Eva no fue de Dios. Y eso es lo delicado, que yo no quería meterme en eso. O sea, me da cosa, porque yo decía, es muy delicado. Pero ¿cómo pueden hacer un hijo si no hay una relación sexual? Sí, con Adán sí hubo una relación, porque dice en el capítulo 4, versículo 1, Adán sí se llegó a su mujer. Y ahí es donde tenemos que estudiar muy bien y conocer un poco la Biblia para poder llegar ahí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, ¿qué dijo la mujer? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice Eva, por voluntad de Dios. Ahora, Adán se llega a Eva, ¿sí o no? Nace un hijo. ¿Es de Adán o es del diablo, de la serpiente, del diablo? ¿Qué piensa vosotros? Si Adán se llega a ella, eso pensaría uno, que es de Adán. Pero resulta, la mujer es la matriz de la tierra, porque la mujer es la que incuba, la que da luz, no es el hombre. El hombre pone un espermatozoide, y ella dice, por voluntad de Dios. Ahora, ¿esa fue la voluntad de Dios? ¿De qué voluntad estamos hablando? Estamos hablando de una voluntad que Dios, desde antes de poner el hombre en el huerto del Edén, de crearlo de polvo de fuera, porque no lo creó el polvo de dentro del Edén, sino de afuera, y lo puso dentro del Edén. Cuando lo crea, lo pone dentro, dice la Biblia. Entonces, la mujer es la que da luz, la mujer es la que incuba, pero el hombre lo que produce es carne, porque nosotros no damos vida. El hombre no. La vida del cuerpo, ¿dónde está? Cuando leemos en Éxodo dice que la vida del cuerpo está en la sangre, ¿sí o no? Pero dice que la fe sin obras es muerta como el cuerpo sin el espíritu. Es decir, si yo no tengo alma, mi cuerpo no tiene vida. La vida se le da el alma. ¿Tú creas almas? ¿Qué dice Efesios, que lo hemos estudiado acá? Fuimos creados en la eternidad, ¿sí o no? Entonces aquí, las mujeres ni el hombre creamos alma ni espíritu, porque segunda de Juan 1:20, si no estoy mal, dice que tenemos la unción del Espíritu Santo. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre hecho un alma viviente. Hálito de vida, que es espíritu también, que significa en el hebreo, en el strong. Entonces, ¿quién es el que da vida? Dios, el que creó el alma
y pone el espíritu. ¿El hombre qué pone? Un espermatozoide, la mujer el óvulo, que es la matriz, que es la matriz de la tierra, y entonces empieza a incubarse ahí. Pero cuando vamos a Eclesiastés, que tú lees, dice que el hombre no sabe cómo Dios forma los huesos en el vientre, ni siquiera los científicos. Dios hace todo. Entonces, en ese momento de procrear, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, que ya ellos se unen, entra el espíritu y entra el alma, que viene de arriba. Romanos 8:28. Somos predestinados, venimos. Entonces, en ese momento Dios está haciendo todo eso. Pero ¿qué sucede? Adán, ¿qué produjo? Carne. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí se contaminó. ¿Por qué? Porque Eva y Adán tenían la iniquidad dentro, espiritualmente, almáticamente y físicamente. Porque todo va unido, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y guardado todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irrepresible, ¿sí o no? Entonces, afecta todo, lo vimos en los estudios de las iniquidades perfectamente, o sea, lo tengo en mi mente todo. Entonces, Caín no venía de Dios. Y eso es lo que quiero que vayamos, que me salté un montón, porque lo vamos a ver. Ay, Padre bendito, me estoy metiendo, como dicen, camisas de 11 varas. Tremendo. Primera de Juan 3:12. Y vamos a confirmar ese y no regresamos porque no terminé lo que había empezado. Primera de Juan 3:12. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Entonces leemos, no como Caín, que era de quién? De maligno. ¿Era de Adán o era el maligno? El maligno. ¿Existen los hijos del diablo, sí o no? Sí. Claro que sí. Y lo encontramos en muchas citas bíblicas. Creo que, saltándome un poco, Espíritu Santo, vamos a Juan 8, creo que es 8:44, creo que es. Sí. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Entonces vemos en 1 Juan 3:12 que Caín era hijo de ¿quién? Del maligno. Aquí Jesús nos lo está confirmando. Y cuando nosotros leemos ahí mismo en 1 Juan, donde estuvimos en el capítulo 3, cuando nosotros leemos más abajito, mira lo que dice. El que practica el pecado, versículo 8, 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea que si él peca, no está la simiente de Dios. Una cosa no es pecar, iglesia, quiero que tengamos en cuenta una cosa, y aquí lo está especificando bien. El que practica el pecado
Porque pecar todos pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicarlo. Cuando lo practicamos es porque hay maldad, hay iniquidad y el hombre se complace en esa, la persona que peca, en esa maldad, en esa iniquidad. Entonces la simiente que hay en esa persona, como lo dijo Jesús aquí en el 8:44, es porque la simiente es del diablo, porque lo practica. Entonces ahí tenemos que cuidarnos. Entonces estamos viendo que Caín viene de la simiente del diablo, porque ellos dos, tanto Adán como Eva, estaban totalmente contaminados con la iniquidad que nació en el monte de Dios, en Satanás, que lo hemos visto en Ezequiel 28, versículo 12, 13, 14, 15 y hasta el 19, y en Isaías capítulo 14, versículo 12 y 13 lo vemos también ahí. Entonces, estaba contaminado. ¿Qué hijo viene después del 4? El versículo 2 dice que después llegó Abel. ¿Abel de dónde viene? De la simiente de Dios, que es el primer hombre justo que Dios habla en la Biblia. Del primer hombre justo, no es ni siquiera de Adán, porque Adán no fue justo, porque Adán pecó desobedeciendo. Además le entró la iniquidad porque es espiritual. Lo hemos visto en Isaías, en los Salmos, que por la palabra entra, que es espíritu, dentro del pecado. Entonces, Abel viene la simiente de Dios. Ahora, luego que Dios expulsa a Caín y se va como judío errante, ¿qué hace? Entonces la iniquidad entra a Adán, la transfiere, Adán a Eva, la transfieren a Caín. Caín mata a Abel. Caín se va, conoce las mujeres por allá que venían de la población que ya existía, de los gigantes, porque la Biblia registra los primeros hijos son esos, que después Adán tuvo más hijos, pero más adelante. Él no se iba a casar, no se casó con ninguna hermana, ni nada de esas cosas. Y si las hermanas, ¿con quién se iban a casar? Y los únicos hombres que habían en la tierra eran los gigantes, que ya lo tenemos claro eso, ¿no? Entonces viene la iniquidad de Satanás, luego en Caín traspasa eso, viene, se casa consigue esas dos mujeres por ahí de los gigantes, toda esa generación pasa y encontramos que la mujer de Noé venía de la simiente de Caín. Y por eso, pero Noé venía de la simiente de ¿quién? No, porque Abel lo mató, Caín. Del tercer hijo que le nació a Adán, que lo vemos ahí en el 4, en el capítulo 4, 25 creo que es, 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sec. Y se le nació Enoc, el que caminó con Dios. Y de Enoc viene Noé. Entonces venía de una simiente de Dios, pero la mujer de Noé llegó de la simiente de Caín y se la traspasó a su hijo Cam, que es el hijo del medio, ni siquiera el primero ni el tercero, del medio. Y Can, pues viene los cananitas, Canaán, que Noé maldice a Canaán, no maldice a Can, sino a su nieto. Bueno, y ahí se riega esa genética. De todo eso viene, entonces Dios ¿qué hace? Empieza a limpiar y a guardar unas genéticas, a guardar a unos, pero siempre venía la contaminación. Noé se contamina con su esposa contamina a su hijo, porque Noé también fue hallado un hombre justo. Después de la descendencia de Sec, que le nace No, dice que ahí empezó la gente a buscar a Dios, simiente de Dios. Entonces viene tanto la simiente de Dios como la simiente de maligno, que hoy la encontramos. Jesús la encontró, dijo: ustedes son los hijos del diablo. Entonces, ¿qué sucede? Abraham viene la simiente de Noé, pero antes de Noé
pues lo leímos muy bonito, que me pareció hermoso, en Mateo, que creo que en Mateo lo leímos, y bueno, viene Taré y toda esa gente, y luego viene la simiente de Isaí, toda esa gente, y ahí viene Dios guardando ¿a quién? A Abraham. Abraham vivía en un pueblo incircunciso en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, que pertenecía a Mesopotamia, pero vemos que Abraham nunca se registra que fue un idólatra. Habla de la circuncisión, pero eso es algo diferente, de la carne. Mientras que no sabemos Sara, cuando yo le pregunto al Señor por qué Sara es estéril, si Sara venía siendo la voluntad de esposa de Abraham, ¿por qué esa esterilidad? Hay muchas razones. Me dijo, una, yo cierro la matriz para glorificarme. Otras es por causa de la iniquidad. O sea, la iniquidad venía por parte de Sara. Porque Sara, aunque era hermana de Abraham, pero por parte de padre, pero no sabemos la madre de Sara, de qué genética venía. Pero ahí en ella había algo que Dios tenía que limpiar. Entonces vemos que Dios, ¿por qué? Porque Dios, Jesús, todos se habla en la Biblia que Jesús viene de la tribu de, ¿qué? De Judá, ¿sí o no? Y que viene de David, ¿sí o no? Pero a mí la Biblia me habla también que Jesús viene de Abraham. Desde Abraham viene, no me lo menciona atrás. Y David está 1000 y pico de años después de Abraham. Pero la simiente de Jesús, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, que viene de Abraham, no viene de David, de Abraham. Por eso Dios tenía que limpiar a Sara, porque Abraham venía de una genética, de una simiente de Dios, guardado, pasado desde Sem, Enoc, Noé, que no permitió que contaminara, luego viene a estas otras descendencias y viene guardándolo, pero se contaminó Sara. Entonces, ahora, me doy cuenta que Dios guarda a Abraham, le hace la promesa, la primera promesa que Dios le hace a ellos, yo la encontré, bueno, está en el capítulo 12 de Génesis, la primera promesa, que estaba Abraham de 75 años, y uno dice, ¿por qué tanta demora para esa promesa? Pero Dios primero tenía que limpiar a Sara, porque lo que iba a venir de Abraham no era cualquier cosa, Isaac, pero por el lado de Abraham, Isaac y Jacob, y luego se viene hasta llegar a la tribu de Judá, que Judá, ¿quién era? Un hijo de Jacob, ¿sí o no? Entonces si dice que Jesús viene de la tribu de Jacob, de la tribu de Judá, perdón, Jesús, ¿y de qué tribu era David? David está 1000 y pico de años después. O sea, Jesús no nace de una simiente de David, sino de Abraham. Porque David está muchos años más adelante. Y Dios estaba limpiando. Ahora, Dios necesitaba ¿qué? Dios necesitaba varias cosas con Abraham para poderle cumplir la promesa. Primera causa, la iniquidad que venía en su genética desde Adán, por parte de Sara, no de Abraham. Lo que he podido entender de acuerdo a la luz de la palabra. Otra posibilidad, ¿para qué? Para el cumplimiento de los tiempos. Ahora, Dios nos hace a nosotros una promesa, ¿sí o no? Nos da una promesa que vamos a tener hijos. Y en esa promesa hay muchas cosas que ocurren. Es que nosotros debemos de creer. Pero ahora vamos a ver a la luz de la palabra que aunque Dios le está dando la promesa a Abraham, Abraham no creyó en ese momento.
Pero en ese mismo momento Dios también se la confirma. Entonces no fue que fue muy difícil, porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, ellos estaban de 75 años. Pero ¿qué necesitaba Dios? Limpiar la iniquidad que había para mí en Sara, porque ella era la estéril, no Abraham. Abraham siempre, desde que Dios le habló, cuando le habla en el Génesis ese 12, ya Dios le dice, y Dios le había hablado a Abraham, le había hablado a Abraham que saliera de su tierra, ya le había hablado antes. Y no encontramos una cita donde Abraham hubiese estado revolcándose con el pecado. Lo saca de una ciudad del pecado, como nosotros vivir como Lot en Sodoma y Gomorra, pero Lot no se revolcaba en el pecado. De hecho, por eso Dios saca a Lot de Sodoma y Gomorra para destruir a esa ciudad, porque era un hombre justo, habla la Biblia, y que Abraham intercede por él. Entonces, Abraham, aunque vivía allí en Luz de los Caldeos, en Mesopotamia, no se revolcaba en el pecado. Pero el problema estaba en Sara. Pero más que el problema también en Sara, es otro punto, es ¿para qué? Para que se cumplieran los tiempos de Dios. Porque Dios nos da una promesa, pero Dios, como lo conoce todo desde la creación del mundo, ¿qué va a pasar? Todo está registrado en el número 3, por ejemplo. Punto 3, Dios tenía que pasar por los desiertos a Abraham y a Sara. Imagínense ellos que no vivían en tiendas, ¿cómo es posible que Dios les llevara un niño donde iban a tener problemas? Si Dios siempre, cuando nos va a dar algo, espera que estemos bien. Ahora, muchas cosas, pero una de las cosas que Dios más quiere es que nosotros estemos bien emocionalmente, no económicamente, sino emocionalmente, y que seamos limpios. Ahora, ellos tenían que pasar por muchos desiertos a conquistar las tierras. ¿Para quién? Para Isaac, para Jacob, para Israel y para nosotros, que ahora somos el pueblo de Dios, de Israel. Entonces, número 4, Dios siempre ha querido dar a conocer su poder y su gloria, como pasó con el faraón. El faraón no tenía un corazón tan duro. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios cada vez se lo endurecía y se lo endurecía y se lo endurecía. ¿Sí o no? Sí. Nadie puede en la tierra tener un corazón de esos. Pero Dios se lo endurece al que quiere y al que no. Y al faraón le endurecía el corazón. Entonces, Dios, ¿para qué endurece el corazón? Para demostrar su poder, su gloria, su amor, su benignidad, su bondad y su misericordia. Y muchas cosas más. Esos 4 puntos saqué. Entonces, que son muchos, pero Dios tenía que pasar por eso. Ahora, vemos que Dios nos da una promesa a nosotros, pero el hombre siempre, nosotros siempre queremos pasar por encima de Dios. Dios nos dice, te voy a dar un hijo, y ahí mismo, amor, vamos para la cama. Porque como Dios no le dice a uno cuándo, a lo último aquí, cuando ya yo no creía, porque Sara se rió y Abraham no creyó, le dijo, ojalá Ismael viva. Ahora lo vemos a la luz de la palabra. Ojalá Ismael viva. Imagínense, porque Dios le hablaba de una promesa a Abraham, pero cuando Abraham, que tiene un hijo de Agar, a Ismael, porque Sara le dice, no, mira, es que Dios me ha hecho estéril. ¿Cómo es posible? Pues llégate a mi sierva Agar, que era una egipcia que llevaba ya 10 años con ellos, y ten un hijo. Y Abraham va, le obedece, la embarra, y como siempre Dios arreglando los problemas. Entonces, ¿qué pasó? Culpa de Sara y culpa de Abraham también. Porque Abraham, uno siempre, la mujer lo lleva a uno, o lo saca o lo hunde. Porque la mujer le dice a uno, comas esto, y uno se lo va comiendo, lo que le pasó a Eva. Y uno llega a la casa y la mujer, tenga amor. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no haga esto? Y yo llego a la casa, ay no amor, el Señor sabe, venga pues, me lo como, amor, pero el Señor, ay, no lo comemos, ¿ves? La mujer es una bendición, pero también hay que tener cuidado, porque el enemigo la usa a ella como nos usa a nosotros también, pero hay momentos en que la mujer nos hace caer, y la caída vino por la mujer, y se continúa. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vemos que
Sara quiso ayudarle a Dios y quiso resolver el problema, no ayudarle, resolverla. El Señor dijo que nos iba a dar un hijo, entonces venga pues papito, acuéstese aquí con mi sierva. Y el otro va y le obedece. Por ejemplo, a nosotros Dios nos dio una promesa y ahí mismo mi esposa y yo, venga, vamos a buscarlo y dele, que hágalo así, que póngase así, que pare los pies, que baje los pies, que estire los pies, que haga de todo, que coma curis, que coma esto, que coma lo otro, que tomes estas hierbas como las mandrágoras de la Biblia y coma de todo y tome de todo y haga el amor de tantas maneras que para que no se devuelva espermatozoide, nada pasaba. Tanto así, hoy por hoy existen los invictus. Fuimos y nos hicimos un in vitro nosotros, pagamos 20 y pico de millones allá. ¿Qué pasó? Nada. Quedó uno guardado. Ahora que volvimos hace 2 años, fuimos allá, se lo pusieron, tampoco quedó. Porque no es, o sea, uno quiere pasar por encima de Dios. Entonces cuando llegó el tiempo que ya no, nosotros estábamos ya, dijimos, ya, aquí nos quedamos sin hijos, imagínense. No le creíamos al Señor ya. 4 abortos. Tenga el 5º. Y no tuvimos que pagar un peso aquí en España. Entonces, el hombre siempre quiere pasar por encima de Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Le cerró la matriz a Sara, le cerró la matriz a Rebeca, le cerró la matriz a Raquel, le cerró la matriz a Ana. Porque el Cana tenía 2 mujeres y tenía muchos hijos con la otra. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 1. Y Ana lloraba y suplicaba y subía a los montes al monte alto todos los años. Y en el último año, pues que ya lo vemos ahí, que lloraba así, ahí, quebrantada. Y dice la Biblia ahí en 1 Samuel que Samuel la veía y la observaba y la miraba. Y pensó que estaba ebria porque ella no podía ni hablar de lo quebrantada que estaba. Pero ¿qué pasó? Elí, ¿quién era? Un siervo de Dios, un juez, un sacerdote de Dios. Y cuando ella ya le dice, no, yo no estoy ebria, lo que pasa es que mi espíritu está quebrantado, mi corazón, porque le estoy pidiendo una petición a Dios. Bueno, ¿qué sucede ahí? Dios le tenía cerrado también el vientre a Ana. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primogénito de Ana? El grande, y creo que los más grandes profetas, Samuel, uno de los más grandes, Samuel. ¿Y quién le puso esa petición allá en su corazón? Dios le cerró la matriz porque era en el tiempo que él necesitaba. ¿Y cuál era el tiempo de Dios que necesitaba para traer al profeta Samuel? Cuando ya Elí se iba a morir, que ya estaba viejo, para que él preparara a Samuel, porque los hijos de Elí eran corruptos, malvados. Entonces, cuando Dios le pone, porque Dios coloca el querer como el hacer, cuando dice cómo orar no sabemos, pero el Espíritu Santo que conoce nuestras necesidades, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, empieza Dios a poner el deseo a Ana. Si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti, aquí te lo traigo. Dijo, esas eran palabras que Dios se las ponía a ella en el corazón. Cuando tiene el hijo, dice que lo destetó y fue y lo llevó, más o menos 3-4 añitos. Y dice que cada año subía y le llevaba ya pancito al hijo y a verlo. Cada año, imagínate. ¿Y Samuel quién fue? Dios lo prepara, estando ya muy niño y viendo que ya Elí ya estaba para morirse de lo viejo y que Elí ya pues no pudo porque él habló con los hijos que eran los que lo estaban reemplazando como jueces, pero ellos eran corruptos, se acostaban con las mujeres, las sacerdotisas, con todo, mejor dicho. ¿Qué sucedió? Dios le mata a los 2 hijos a Elí, Elí se mata, que se va de para atrás, cuando le llevan la razón que mataron los hijos en esa guerra que hubo entonces con los filisteos. Y bueno, Samuel es el que toma las riendas. Entonces vemos que son en los tiempos de Dios. Y Dios había cerrado la matriz en Sara, porque lo que venía, lo que Sara iba a gestar en su vientre, en su matriz de la tierra, de ahí iba a nacer Jesucristo. Imagínese donde vaya y tenga a Isaac antes, no sabemos si había la iniquidad, por eso no podía tener hijos, o por los tiempos, para Dios glorificarse.
El cierto caso es que Dios, si no había iniquidad, no eran los tiempos de Dios, y Dios tenía que guardarla a ella, porque lo que iba a venir, lo que Dios iba a poner en Sara, era un toque del Espíritu de Dios, no cualquiera, Jesucristo, como las canciones que escuchamos ahora, el que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, como dice en Colosenses 1:16 creo que es. Entonces Dios tenía que cuidar ese vientre, no podía dejarlo contaminar, y así le ha cerrado la matriz a muchas personas, como dice Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Jesús era el que iba a venir de ahí, de esa simiente, que iba a venir de la tierra, que es Sara, porque la carne es tierra, ¿sí o no? Sí. Pero Dios iba a poner el toque de su espíritu. ¿Qué significa visitar? Ahí, Dios visita a Sara. Entonces, continuando con eso, de las visitaciones, que no lo terminé, entonces, ¿qué iba a activar? Lo que Dios había cerrado. Ahora, visitar, Dios la visitó con el toque del Espíritu. Yo le decía, Señor, ¿y qué pasó ahí? Porque yo no veo que Dios, que Abraham diga la Biblia que se llegó a Sara y vino Isaac. O sea, en las otras sí, y en unas sí, en unas no, y así. Por ejemplo, cuando yo leo el Génesis 4:2, en el 1 dice que Adán conoció a Eva y nació Caín, hijo del maligno, espiritualmente. La carne la puso Eva, que ya estaba con ¿qué? Con la iniquidad del diablo, ¿sí o no? Y lo mismo Adán. O sea, ese espermatozoide de Adán venía recontaminado. Dios dijo, tenga, esto es del maligno. Ahora, cuando lees en el 2, no dice que, ahí no dice que dice, después dio a luz a su hermano Abel. Ahí no dice que se llegó, y dice, Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué en el primero sí se llega y en el segundo no? Y luego cuando leo en el 4:25, me dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. O sea, vuelve y lo menciona, pero ¿por qué no se llegó otra vez en el de Abel? ¿Y por qué en el nacimiento de Sara yo no encuentro en la Biblia que y Abraham se llegó a Sara y quedó embarazada? ¿Qué pasó? Dice, sí, porque luego me encuentro en el Nuevo Testamento donde dice que Abraham, a pesar de que era ya avanzado de edad, pues sale un hijo de sus lomos. Entonces yo digo, esto me desvirtúa lo que yo leo acá. Entonces ahí viene mi pregunta, le digo, Señor, aclárame esto, ¿qué es lo que está pasando acá? Dice, sí, se llegó. Lo que pasa es que, ¿qué pone el hombre? Tierra. Pero cuando acá en el 21, entonces leemos en el Génesis 21, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió. ¿Qué pasó? No piensen que fue igual que María, no. Dice, la única mujer que no tuvo relación con varón fue María, porque ahí venía mi hijo Jesús. Pero el resto sí. Pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros leemos a Samuel capítulo 1, primera Samuel capítulo 1, aquí yo me encuentro con algo muy especial. Eli le dice a Ana, capítulo 1, primera Samuel, versículo 17, dice, y Eli respondió y dijo, pues ya después de que Eli le pregunta todo a ella, ¿no? Miramos del 16, versículo 16. No tenga a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz,
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y mire lo que dice el 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué pasó ahí? Ella le creyó a Elí. Después de que ella llevaba un montón de años afligida, con congojas, porque no podía tener hijos, dice que ahí que se fue tranquila, ¿sí o no? Dice, y se fue la mujer por su camino y comió, o sea, antes no comía, y comió y no estuvo más triste, o sea, dijo, listo. ¿Qué dice en Juan? Dice, si vosotros pedís una cosa creyendo que la has recibido, la recibiréis. O sea, está el creer. Ella le creyó, porque ese hombre era un hombre puesto por Dios. Elí era un sacerdote y juez de Dios. Y Dios respalda a su ungido, porque había sido ungido, respalda a su sacerdote. No deja caer la palabra a tierra. Y ella dice que se fue ya tranquila y no estuvo más triste. Pero mire lo que dice en el 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer. El Cana era su marido. Y Jehová se acordó de ella. ¿Qué pasó ahí? Yo le dije, Señor. O sea que cuando el Cana se va a llegar a Ana, dice el Señor, vamos. Si no, ¿qué pasa? No había nacido la simiente. Ese profeta tenía la simiente, vino la simiente de Dios. ¿Por qué dijo? Y se acordó Jehová de Ana, porque tenía que poner el toque del Espíritu. Y llega el profeta. Y si no, había sido normal, no uno del maligno, no una simiente del maligno, no. Pero es que no todos son hijos de Dios, porque hijos de Dios, ahí en ese momento Ana estaba pidiendo lo que el Espíritu Santo le ponía, como dice Romanos 8:28. ¿Cómo orar? No sabemos, pero el Espíritu que conoce nuestras necesidades intercede por nosotros. Ahí vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y yo digo, amigo, entonces mira lo que nos dice Juan, o San Juan, pero Juan 1:14, 1:13, los cuales, porque mire que aquí, por ejemplo, si leemos desde el 12, hay dos cosas muy diferentes. Vamos a leer el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿A qué se está refiriendo acá? A los que ya han nacido por voluntad de carne y de varón y de sangre, ¿sí o no? Porque dice, a los que le recibieron, o sea, ya habían nacido. Pero ¿qué me dice en el 13? Dice, los cuales no son engendrados, o sea, estos son antes de ser engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, vienen engendrados, ¿por qué? Por varias razones, varios puntos. Uno, porque es una promesa de Dios. Y cuando Dios habla, ¿qué sale? Espíritu. Y ese espíritu es el que ya está engendrado en lo espiritual, en el cielo. Ya está escrito, usted va para allá, pero hay que esperar el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Ya ese no viene por voluntad de hombre. Cuando el Cana se llega a Ana, dice Dios, y se acordó Dios de Ana, dijo, venga, tengo que ir rápido. Porque si no la visita, pues no había salido el hombre que salió, el espíritu que salió. El hombre había salido, hombre físico, pero con el espíritu de Samuel, no, que fue diferente. Entonces aquí vemos que son engendrados, hay hijos que son engendrados, hay unos que se hacen hijos de Dios porque los recibimos, otros porque hemos sido engendrados por la palabra, por una promesa, sin necesidad que papá y mamá conocieran. Dios lo hizo y ya está. Pero tenemos que pagar, hay una gran diferencia, el que nace
sus padres siendo cristianos, temerosos de Dios, y que vienen mediante una promesa como Isaac, como Samuel. Hay una gran diferencia. No se pasa el desierto que se pasa con los que hemos nacido por promesas también, y hemos pagado un precio duro que nos ha tocado. Hablo por ejemplo de mí, precio duro. Nace uno en una pobreza, en una miseria, en una familia llena de problemas, de todo, lo que nos tocó que vivir, lo que nos contaminamos, lo que nos revolcamos. Ahora, para limpiarnos cuesta. A diferencia de este nació y de una vez se lo llevaron allá a Elí. Nomás lo destetó. ¿Qué pecado había en Samuel? Ninguno. Nació de una simiente de Dios que visita a... Entonces, Ana, preparada, una mujer que llamamos santa, tenía su marido y solo pedía un hijo para entregárselo a Dios. Imagínate. Entonces, hay una gran diferencia en eso. Entonces, nos damos cuenta que verdaderamente sí debemos de ser pacientes, los que tengan promesas por parte de Dios, esperar. Pero humanamente nosotros vemos desde los tiempos antiguos cómo todas estas mujeres se desesperaron. ¿Qué le pasó a Isaac? Lo mismo, Rebeca no daba hijos porque era estéril, y llegó, venga, con sus siervas. Jacob con Lea, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos tuvo de Lea? 10. Bueno, de Lea menos, como 6 creo, y los otros de otras, y los 2 que tuvo con Raquel, Jacob. Los tiempos de Dios, siempre los tiempos de Dios, para el cumplimiento de las promesas, porque Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento que es necesario. Entonces vemos acá que Dios venía, visita. Entonces dice en el capítulo 21 de Génesis, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Ves? En el tiempo que Dios le había dicho. ¿Qué? Porque antes de en el último tiempo que Dios le habla, dice: dentro de un tiempo, por esta misma época, Sara tendrá, si lo vamos a ver ahora. Entonces, Dios tenía que limpiar su matriz de Sara para él visitar. Abraham sí se llega, pero en ese momento, ¿qué sucede? Dios es el que pone el toque. ¿De qué? Del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una unidad hipostática, 100% Dios y Espíritu, 100% hombre. Dios y Espíritu es uno, 100% Dios y 100% hombre. Y lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra. Ay, Dios mío. Uy, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya se va a acabar. ¿Qué hora es? No, vamos. Va a tener que dejar para después. Entonces, está interesante, ¿no? Muy interesante. No vamos a alcanzar a verla hoy. Yo creo que nos va a tocar continuar porque nos falta, no vamos ni en la mitad. Entonces nos damos cuenta aquí que Dios visita a Sara y pone el toque de su espíritu. Ahora, buscando qué significa depositar. Entonces, es visitar, lo conocemos de toda la historia. Cuando uno visita a una persona que lleva un regalo, ¿sí o no? Siempre. Ahora, hay regalos físicos y regalos espirituales. Porque, por ejemplo, Jesús visitó a mucha gente. ¿Y qué regalo le llevaba a Jesús a la gente cuando iba a comer y a visitarlos? Que él no iba a comer, él iba a enseñar, pero ahí le ofrecían comida y comía. Muchos regalos espirituales y salvación, libertad y sanidad, ¿sí o no? Entonces, cuando uno visita a una persona, ¿por qué visita a una persona? Muchas razones. Porque esa persona es importante para ti, bien sea que sea tu padre, tu madre, hermanos, hermanas, familia, hijos, un conocido, un vecino, pero le tienes un aprecio.
y quieres visitarlo, la sola presencia de que alguien lo visite a uno ya es un regalo muy grande, más que llevarle algún objeto. Porque si aprendemos a valorar algo, es la presencia de una persona que te lleva alegría, te lleva gozo. Cuando alguien lo visita a uno, o que uno visita a alguien y uno siente que la gente corre. En mi país lo primero que hace es, en el campo se van, cogen una gallina y la matan y le hacen un sancocho. Hay una comida bien especial, porque llegó fulano, llegó mi amigo, un familiar, el que sea. Entonces Jesús no llevaba objetos, llevaba salvación, sanidad, libertad, vida, porque la gente estaba muerta. Zaqueo estaba muerto. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Qué le llevó? Estaba muerto espiritualmente, le llevó vida, ¿ves? Entonces cuando nosotros vemos eso, Dios visita a Sara, ¿y qué le llevó? Una bendición espiritual, un toque de su espíritu. Ahí, un toque del espíritu, quedó esa mujer limpia, sin ninguna contaminación. Si había iniquidad, si había lo que fuera en ella, y si él le había puesto esa esterilidad, le había cerrado la matriz, pues se la abrió y puso el toque del espíritu, que de ahí iba a venir de ella, ni siquiera de Abraham. No vino Abraham, no lo hemos visto. Lo tengo aquí todas las citas bíblicas, pero el tiempo se ha ido volando. Entonces, que de aquí a 8 días lo vamos a continuar. Entonces, la visita, porque Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo de Sara, te voy a dar un hijo de Sara. Porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, bueno, ya Abraham se había conformado o estaba contento y convencido que era Ismael. Ya Abraham tenía descendencia. Cuando Abraham le dice al Señor: bueno, pero es que mira, tú no me has dado prole y todas mis riquezas se las va a quedar un madaceno, que un extranjero. Y el Señor dice: no te preocupes, que te va a dar descendencia. Claro, luego pasa lo que pasa con Agar y nace Ismael. Y ya después, cuando el Señor vuelve y le confirma, dice: no te preocupes, que te voy a dar descendencia de Sara. Y dice: si mi mujer ya es vieja, ya es avanzada de edad, Entonces, él no le cría ahí, pero luego lo vamos a mirar. Entonces, buscando eso, Dios la visita, le pone el toque, y luego vemos el otro, que es depositar, de todo lo que vimos, los significados, ¿no? Que era activar, constituir, entregar, enviar, poner, traer, visitar, empadronar. Entonces, depositar, ¿qué depositó Dios? El toque de su espíritu en Sara. La visita, con la sola visitación de Dios ya hay libertad, hay sanidad, hay vida, hay de todo. Le abrió y depositó. ¿Qué? Parte de su espíritu, como dice por acá, que todos tenemos la unción del Espíritu Santo, pero aquí fue diferente, no fue un toque, aquí fue algo muy grande y muy poderoso. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción es diferente al toque del Espíritu. Unción es cuando tú estás haciendo un caldo, ahí sale el humo así, eso. Pero es que aquí ya fue la esencia de Dios, un toque. El Señor me dijo: un toque, porque iba a venir Jesús de esa genética, de esa matriz. Ahí quedó limpia Sara, y de ahí empieza. Entonces Dios visitó, entonces dice: depositar el toque de su espíritu, es el lugar donde se guardan cosas de valor, donde se esconden. Por ejemplo, los bancos, ¿qué hacen? Uno va y deposita allí, ¿sí o no? Hay bancos donde tienen cajas fuertes, que ni siquiera uno mete el dinero en la cuenta, sino que uno paga por una bóveda ahí, o una caja fuerte, y te entregan las llaves, y tú vas allá y guardas y listo. Ahí tienes guardado todo depositado. Ahí Dios puso el toque de su espíritu en Sara y quedó ahí. Y de ahí empieza
porque ya la limpió. Con la visitación la limpia, la purificó, la santificó. Ahora, ¿para qué? Dios empieza a preparar toda una limpieza. ¿Y a dónde la continúa? ¿Y dónde termina? O sea que en María, que ya era una mujer totalmente virgen, que no había conocido varón, como lo vemos a la luz de la palabra, y ahí ya viene por obra del Espíritu Santo, dice que llegó y la cogió y ahí incubó. O sea, empieza a limpiar. ¿Por qué? Porque esa generación de José viene muchos años más adelante y tenía que Dios venir preparando ¿a quién? O sea, Dios para engendrar no necesita el varón, necesita más la mujer. Usó la mujer, en este caso usó a María y usó a Sara, puso el toque en Sara, no lo puso en Abraham. Él no visitó a Abraham, ¿sí o no? ¿A quién visitó? A Sara. Y en María, a María no visitó a José. Ahora, eso con Jesús solamente, ya con nosotros pues sí, usas el espermatozoides para la carne, pero también vienen los hijos de la simiente de Dios, que lo leímos en Juan 1:14, que no son engendrados. Y quiero volver porque es que es algo donde tenemos que tenerlo muy claro, donde dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, aquí Dios sí usa el esperma para carne, pero son engendrados por el toque del Espíritu Santo también. No igual que Jesús, desde luego, pero ahora tenemos del Espíritu. Entonces, depositó ahí el toque. Ahora, depositar, cuando nosotros leemos qué significa depositar, vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12-13. 2 de Timoteo 1, versículo 12 dice, mire lo que dice, está hablando Pablo a Timoteo, entonces dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, o sea, a Cristo, y estoy seguro de que es poderoso para guardar ¿qué? Mi depósito, ¿sí o no? ¿De qué depósito está hablando? Del corazón. ¿Pero de qué corazón? ¿Del de carne? No, está hablando del espíritu, mente. Mi depósito para aquel día. El 13, retén la forma de las sanas palabras, o sea que ese espíritu de las palabras, que de mí oíste en la fe y amor, que es en Cristo Jesús. Ahora, 14, guarda el buen depósito, o sea, guarda tu corazón, guarda tu espíritu, por el espíritu, ¿ves? Guarda tu depósito por el Espíritu Santo, que mora en nosotros, o sea, me está hablando del espíritu. Como esto lo vamos a subir, lo van, entonces, y no alcanzamos a terminarlo, vamos, ni en la mitad, entonces, ahora, depósito. Vemos que en el griego significa cardia, que es mente, pensamientos, emociones, alma. ¿Y cuál es el depósito? Es el núcleo de todo tu ser. Oiga, familia, iglesia. Es el asiento. En el griego dice, es el asiento. Pero Dios nos ha revelado que nosotros tenemos un asentamiento. Entonces, ese depósito es el asiento o asentamiento que hemos enseñado que se encuentra acá, que es donde Dios habla al corazón del espíritu. No es, asentamiento espiritual. Es el centro, ese asentamiento espiritual es el centro de nuestra vida, el centro de tu vida, el centro espiritual, donde está el espíritu y el alma, porque ellos dos van juntos, no van separados, ellos dos van juntos.
Lo encontramos en el Génesis 2:7, dice, y sopló Dios. Ahí entra el espíritu y entra el alma. Ellos dos van juntos. Cuando Dios lo saca en un espíritu, cuando uno que dice que soñó, va. Porque en el alma es donde está todo. Pensamientos, emociones, es el banco de las emociones. Todo está almacenado ahí. En el espíritu también está lo espiritual. Pero el alma tiene que comunicar al cuerpo físico, que es que está en el medio. Escucha el espíritu y habla a la carne, porque el espíritu no habla a la carne. Nada tiene que ver el espíritu, lo encontramos en Gálatas 5:16, nada tiene que ver. Entonces es el alma la que, y por eso los tres van unidos. Entonces, no es el corazón, el órgano, por ejemplo, que no es el corazón que bombea la sangre por todo nuestro cuerpo, no es un órgano de nuestro cuerpo. Estamos hablando del asentamiento del corazón del espíritu, que es el asentamiento espiritual nuestro, donde Dios llega, donde Dios tiene su asiento, donde Jesús toma ahí la posición como rey y a gobernar nuestra vida si nos dejamos y lo permitimos. Amén. Entonces, y eso lo encontramos, por ejemplo, que van unidos en el Génesis 2:7. Ahora, constituir, de todo lo que vimos, el significado en el griego, constituir, adoptar a alguien de una nueva posición o condición como a Jesús. Ahí estaba asentando, constituyendo, adoptar. ¿Qué estaba haciendo? Adoptando a Sara, para que desde ahí viniese la simiente de Jesús. La estaba, o sea, limpiando, porque sabemos que ella nace de María, ¿sí o no? Pero tenía que venir desde ahí. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, viene ahí, constituir. Ahora, en el Strong, en el número 5500, constituir viene del otro número 5495 de un comparar. Su definición es ser uno, o sea, Dios, uno, Espíritu, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno. Su definición, ser uno, que alcanza con la mano por levantar o nombrar, uno. Entregar, que fue lo que Dios le entregó a Sara en ese momento. ¿Qué hace? Dios, ¿qué hizo? Y significa entregar. Su significado es despojarse, confiar, dar, promesa, dice en el Strong. Entonces, ¿qué hace Dios? Se despoja de parte de su espíritu, pone allí lo que hizo Dios. En el Juan 3:16 dice que entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo? En Filipenses, cuando vamos a Filipenses, dice que Jesús se despojó de todo para entregarse. Entonces, ahí Dios le está entregando a ella. Entregar, despojarse, confiar ahí en ella, dar la promesa. Significa, oiga, en el Strong, en el hebreo. Enviar, que también lo tenemos ahí, en el Strong. El significado es mensajero, embajador. Cuando tú buscas en el griego, enviar, son los mensajeros, los ángeles, mensajeros, embajadores. Que nosotros somos embajadores de Cristo, somos enviados, ¿sí o no? Romanos 8, 28, 29, 30. Somos embajadores, dice la Biblia también en Romanos, que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, un enviado significa mensajero, embajador. Tenemos otro, poner, que también, ¿qué hizo Dios? Puso un toque de su espíritu en Sara. Para eso la visitó. Que significa en el Strong colocar en el lugar. Colocar lugar. Colocó en el lugar. Tenga un toque de su espíritu. Traer, que también lo encontramos, el significado de todo eso, de visitar todo lo que trae. Traer, en el Strong, dar a luz. ¿Qué coloca? En la matriz de la mujer y es la que da luz. Trasladar. Traer de aquí, poner acá. Amén. Empadronar, en el Strong. Empadronamiento es lo que vemos muy parecido a lo que se utiliza acá y en los países. Es un registro, inscripción, asentar o escribir. ¿Qué hizo? Escribe, asienta y a alguien, o sea, algo
en un pueblo. Ahora, Dios es una unidad hipostática, como les decía. En el griego, unidad hipostática es usado como equivalente de ser o sustancia. Lo que nosotros tenemos, lo vemos en el capítulo de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios, que Jesús es la sustancia del Padre. Lo vemos acá en el 1, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, ¿ves? De Dios, está hablando ahí de Jesús en Hebreos. Entonces, es la sustancia, aquí traer, entonces, empadronar. Dios es una unidad hipostática, en el griego usado como equivalente de ser o sustancia en un concepto ontológico, es decir, dentro de la metafísica que trata de ser general y de sus propiedades trascendentales, 100% Dios, espíritu, hombre. Su propósito, ¿cuál fue el propósito? Unir las dos naturalezas, la naturaleza divina de Dios con la naturaleza de la carne. ¿A qué vino Jesús? A unir los cielos con la tierra. ¿Estamos unidos nosotros? Espiritual mi cuerpo, ¿sí o no? Primera Tesalonicenses 5:23. Somos uno. Y luego cada uno, cuerpo, tierra, el alma, a donde tiene que ir con Dios, el espíritu vuelve a Dios, que es de Dios, dice la palabra. Entonces, depositar significa, es unir las dos naturalezas. Su propósito en este es unir las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y aquí se refiere a Jesús, pero aquí lo vamos a dejar porque ya se nos terminó el tiempo y vamos a dejarlo de aquí 8 días con la ayuda del Señor. Vamos a continuar, que me parece hermosísimo. No terminamos ni la, bueno, sí, la mitad, pero es tremendo. Lo vamos a subir para que lo miren y verá. Entonces vamos a, queda acá. Y porque en el Filipenses 2 es donde nos habla que Jesús se despoja. Luego vamos a continuar en lo otro con las citas bíblicas a la luz de la palabra, de dónde viene, por qué, y va a ser muy bonito, pero quedó en continuará. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Tiempo se pasó muy rápido. Bueno, vamos a orar. Padre amado, eterno Dios soberano, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que hoy nos has traído, Señor. Que hoy, Padre Santo, nos viene, Señor, aclarando dudas, nos vienes enseñando, Padre Santo, estos misterios, como dice aquí en Isaías 45, que tú entregarás los secretos muy guardados y los tesoros escondidos, los misterios, Señor, que habla tu palabra en Corintios, Señor, y como dice también Jeremías 3:33, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. Y hoy las estamos viendo. En este año 2025 has empezado, Señor, a traer mucha revelación, Señor, comparado con los tiempos pasados, pero aún así queda mucho por aprender, Señor. Y nos iremos de este mundo, así vivamos 1000 o 5000 años, aprendiendo muy poco de todo la magnitud de lo que tú eres un Dios de multiforme, Señor, y no podemos, Señor, pensar que tú eres así o así, no, tú eres multiforme y esa multiforme tiene su significado, que tú, Padre Santo, no actúas de una sola manera, sino de muchísimas, igual que te revelas al hombre de muchísimas formas, Señor. Por eso no podemos condicionarte, Señor, ni meterte en un vaso con agua ni nada. Gracias porque cada vez nos vas abriendo el entendimiento, Señor, para dejar esta religiosidad que hemos tenido por años, Señor, y poder aprender lo verdaderamente importante. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos que esta palabra, Señor, haga rema en nosotros y quede guardada en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos, conciencia, inconsciencia, Señor, y que la recibamos con gozo, con alegría, que no seamos solamente oidores, sino que la recibamos, Señor. Te damos gracias, Padre, guarda nuestra salida y nuestra entrada a nuestra casa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.